Pero como les decía, marzo no es solo eso, el reinicio de las actividades formales, sino que en lo político, hoy, para la nación y para el municipio de la capital, por ejemplo, es también cuando se inicia el periodo ordinario de sesiones. Por lo tanto, hoy, como lo dijimos en los programas anteriores, el presidente de la República, el ingeniero Mauricio Macri, hoy estuvo inaugurando formalmente las sesiones ordinarias del Congreso argentino. Y lo propio hizo el jefe comunal de la capital, estamos hablando del doctor Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz, quien esta mañana, ante el cuerpo deliberativo comunal, dejó inaugurado también de manera formal el periodo ordinario de sesiones en el Consejo Deliberativo. Como lo indica la Constitución Nacional y la Carta Municipal, que siempre les digo porque hay algunos que no lo saben y siempre es bueno recordarlo, la Carta Municipal es la Constitución del municipio. Tal como lo estipulan las dos cartas magnas, municipal y nacional, el presidente y el intendente tienen la obligación de concurrir, el presidente ante la Asamblea Legislativa, el intendente ante los concejales, a brindar un informe de lo que fue todo lo que pasó el año anterior y también para hacer un avance, para contarles cuáles son los temas particulares de los cuales se van a ocupar durante el periodo legislativo 2018. Hubo la diferencia de una hora nada más entre lo que fue la apertura de Sáenz acá en Salta y la de Macri en la capital federal. Pero los dos hablaron de lo que hicieron y de lo que harán. ¿Mm? A mí particularmente, vamos a empezar por la Nación, el discurso de Macri me gustó. Hay críticas, yo también digo, en líneas generales, digamos, en líneas generales me gustó, pero tengo para cuestionar, absolutamente personal la opinión, yo esperaba que el presidente le ponga más contenido al tema económico, fundamentalmente al tema de la inflación, porque ese es el talón de Aquiles que yo le veo a la gestión de Mauricio Macri. Lo dijo el propio ministro de Economía de la Nación, lo dijo Nicolás Dujovne, lo dijo en España, lo hablamos acá en 7PM, lo comentamos, o lo comentó, mejor dicho, el doctor en Economía, nuestro amigo Valeriano Colque, cuando dijo que hay mucha voluntad, pero que faltan herramientas. Para mí fue un mensaje equivocado por parte del ministro, y por eso es que yo pensaba que ante la Asamblea Legislativa y ante todos los argentinos, el presidente Macri iba a poner más énfasis en ese tema. No es que lo iba a corregir al ministro, pero sí iba a decir, no solo tenemos voluntad, sino también tenemos o estamos en la búsqueda o estamos haciendo algo con respecto a este tema. Porque es la inflación, sin lugar a dudas, según mi punto de vista, el lado más flaco que presenta la gestión de Macri. Porque cuando asumió el gobierno nacional, había una gran expectativa, con grandes temas, pero fundamentalmente la cosa era a ver cómo hacemos para ver si Macri controla la inflación. Recordemos que para el peronismo, en la oposición, le pasó a Raúl Alfonsín, le pasó a De la Rúa con el gobierno de la Alianza, siempre el peronismo, cuando está en la oposición, pone énfasis en que los gobiernos que no son de su signo, particularmente los gobiernos radicales, Macri no es un gobierno radical, pero la UCR es parte fundamental de Cambiemos, siempre objeta y dice, los radicales son muy buenos en un montón de cuestiones, la ética, la corrupción, bueno, varias cosas, pero ¿dónde fallan? En la economía. De hecho, Raúl Alfonsín se vio obligado a dejar su gobierno anticipadamente
por el gran descalabro o el gran problema económico que atravesaba la Argentina. Algunos todavía siguen recordando aquella famosa frase de quien había sido ya en los últimos tiempos del gobierno de Alfonsín, que buscaba ministros de Economía de todos lados, porque primero estuvo Surril, que fue el que de alguna manera creó el Plan Primavera y que de alguna manera lo encaminó al gobierno y le permitió a Alfonsín ganar las elecciones intermedias en el año 85. Y luego de ahí, bueno, después fue realmente una situación compleja. Alfonsín se vio obligado a buscar nuevos ministros de Economía, y entre ellos estuvo Jesús Rodríguez, y también recurrió a un hombre de la política, fundamentalmente de la política, que era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Juan Carlos Pugliese. Y hay una frase que dejó Pugliese para el recuerdo para los tiempos, ¿no? Cuando dijo: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Esa fue una de las frases que de alguna manera definía, de una manera muy gráfica, si usted quiere, la situación delicada y ya de descontrol que existía en el tema económico. Eso fue lo que aceleró fundamentalmente la salida anticipada de Alfonsín. Se habló de un golpe económico que obviamente ahí atrás están agazapados los golpistas. Los golpistas no solo son aquellos que operan desde la política, sino también fundamentalmente desde otros sectores, y también los sectores económicos más poderosos. Alfonsín había hecho había tomado una serie de medidas que no le habían caído simpático a muchos, y eso fue lo que precipitó su salida. El tema económico, talón de Aquiles de Alfonsín. En el caso del gobierno de la Alianza con Fernando de la Rúa, más allá de todo lo que fue, que creo que fue uno de los peores gobiernos de la historia, el de Fernando de la Rúa, porque falló en muchas cosas, pero también ahí hubo un gran problema económico. El corralito, ¿se acuerdan ustedes del corralito, el corralón? Tuvo que recurrir a caballo. Claro, eso ya de alguna manera ven indicando que la economía andaba a los tumbos. ¿Qué pasó? El famoso helicóptero. Falla en la economía. Y ahora también desde el peronismo se hace una dura crítica en el aspecto económico a la gestión de Macri. Por eso hoy el presidente habló del tema inflación, dijo que bueno, que había que tener confianza, bla, bla, bla. Es lo que tiene que decir, pero la verdad, a mí personalmente me hubiera gustado que el presidente sea más explícito en eso. Inclusive que reconozca dentro de ese aspecto errores. Porque es lo que percibe el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie, al menos con lo que yo charlo, y que no son economistas, no todos son como mi querido amigo Valeriano Colque, que es doctor en economía. Y cuando uno habla con diferentes ciudadanos, dicen: che, pero ¿qué pasa con este tema? ¿Cuál tiene el ministro de Economía? ¿Quién maneja la economía? Apareció en la primera parte de la gestión de Macri, con bombos y platillos, Alfonso Prat Gay. Sin duda, un hombre que de economía sabe mucho. Carlos Melconian, como decía el otro día, también. Carlos Melconian, alguien que al menos antes que asuma Macri, uno lo escuchaba y decía: che, qué bárbaro, este tipo podrá tener la solución. Sin embargo, Prat Gay en economía y Carlos Melconian en Banco Nación duraron un poco y se fueron. Y entonces el ciudadano de pie se pregunta: che, ¿quién maneja la economía? Federico Sturzenegger, que está en el Banco Central y que él de ahí digita el tema de las tasas de interés, el que libera o no dólar para que el dólar no se dispare, o es este ministro Duhovne. Y lo cierto es que no hay certeza de quién maneja. Por eso digo que era la oportunidad quizás hoy del presidente de llevar un discurso, un mensaje, donde por lo menos intente, ¿no? De alguna manera,
llevar un poco de tranquilidad no solo a los mercados, sino a todos los argentinos y hacer referencia muy, pero muy puntualmente al tema de la inflación. Bueno, no pasó. Digo que me gustó porque hubo otros aspectos en lo social. Me encantó cuando dijo que una mujer no puede cobrar menos que un hombre, que va a poner especial énfasis en eso. Me gustó, digamos, fue un discurso muy volcado más hacia lo social, si se quiere, pero tampoco hizo referencia muy puntualmente al tema de las economías regionales. Me hubiera gustado que también el presidente hable de eso. Hoy nosotros acá estamos atravesando una situación complicada como economía regional por el tema de los ingenios, no solo Salta, también Jujuy. Y hay otros lugares de la Argentina también tienen su economía regional bastante compleja. En fin, pero en líneas generales digo que de los discursos o de los mensajes que dio Macri eh, a la Asamblea Legislativa, este fue el que más me gustó. Pero podría haber puesto énfasis un poco más. Fue un mensaje muy optimista. Uno lo escucha a Macri y dice, che, pucha, pero ¿por qué no le encontrarán el agujero al mate? Al menos a mí me pasa. Digo, che, ¿por qué no ponen las pilas en esto? Y definitivamente nos encarrilamos. El presidente transmite esperanza, expectativas, que no es poco, pero hay que, como decía Alfonsín, efectividades conducentes.